este vídeo damos inicio a un nuevo proyecto y se trata del nacimiento. Estaremos comenzando por la cestita del niño Jesús y claro está, luego vamos a realizar precisamente al niño Jesús. Espero y se anime a realizar todos los miembros de este nacimiento y si es así, pues nada, comencemos viendo los materiales que necesitamos para realizar la canastita. Yo principalmente estaré utilizando la hilaza de la marca Sinfonía. Es una hilaza 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Originalmente viene en estas madejitas y usted ve esta de acá, de este modo pues yo la hago con mi maquinita. Pero es hilaza Sinfonía en los colores paja y canela. Recuerde que tanto la marca de hilo, el grosor, los colores, usted los puede cambiar a su consideración o a lo que usted tenga al alcance, ¿ok? Pero yo le muestro en específico lo que utilizo yo. También tenga en cuenta que dependiendo de los materiales que usted elija utilizar, pues puede cambiar el tamaño, el resultado final de la canastita o la cestita. Puede terminar siendo más pequeña o incluso más grande. Con esta hilaza yo utilizo un gancho de 2.5 milímetros. Claro está, vamos a necesitar tijera y aguja lanera. Y nada más, este es todo el material que necesitamos para realizar esta canastita. Iniciemos realizando un nudo corredizo y seguido 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de la segunda cadena repetiremos 2 veces 4 puntos bajos y un aumento triple. 1, 2, aquí el primer punto bajo. Les recomiendo que coloque marcador en esta cadena que no saltamos, o sea, la número 6, pues justo en ella estaremos realizando el segundo aumento triple, pero es opcional, en realidad ahí se ve muy bien. Entonces, un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue un aumento triple en la última cadena. 3 puntos bajos en la misma cadena, 1, 2 y 3. En ello consiste el aumento triple. Repitamos lo mismo esta vez de este lado. 4 puntos bajos, uno en la base de cada uno del que hicimos del otro lado. Un punto bajo, a su vez estoy asegurando esta hebrita. 2, 3 y 4. Y en la cadena que pedí, por favor, marcara 3 puntos bajos. El aumento triple. 1, 2 y esta hebra hay que esconderla. Y 3. Y esta primera ronda la habremos acabado con 14 puntos. Coloquemos marcador, pues sí, estaremos trabajando en espiral. Y en la ronda número 2 repetiremos 2 veces 4 puntos bajos y 3 aumentos. Un punto bajo. 2, 3, 4 y le siguen 3 aumentos, un punto bajo, otro en el mismo lugar. Este sería el primer aumento, necesitamos 2 más, el segundo y el tercero. Así vamos a repetir 4 puntos bajos y 3 aumentos una vez más y esta ronda la completaremos con 20 puntos. Iniciemos la ronda 3 con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le siguen 4 aumentos. Un aumento. 2. 3. Y 4. Luego 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 4 aumentos más. 1, 2,
3 y 4. Y para completar la ronda, un punto bajo. Y esta ronda la habremos terminado con 28 puntos. En la ronda 4, iniciemos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego le siguen 6 aumentos. El primer aumento, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 6 aumentos más en este ladito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para completar la ronda, 2 puntitos bajos. 1 y 2. Y esta ronda la habremos terminado con 40 puntos. Así se verá ya bastante planita y esta sería la base de la canastita. En la siguiente ronda, que sería la número 5, estaremos realizando 40 puntos bajos. Pero esta vez punto bajo revés. Inserte por detrás, abraza el punto por enfrente hacia detrás otra vez, tome la lazada y así realizamos punto bajo revés. Otra vez el segundo punto bajo revés. No es más que tomar por detrás. Así continuaré realizando punto bajo revés. Si aún no me explico bien con este vídeo, que sepa que tenemos un tutorial en este canal donde explico pasito a pasito, incluso en cámara lenta, cómo realizar este punto bajo revés, pero siento que con mi explicación tal vez si lo logre. Es bien sencillo, es tan solo de atrás, abraza por delante, hacia detrás otra vez y listo. Lo demás es igual al punto bajo normal, ¿ok? Lo que me gusta de este punto bajo revés es que nos van a quedar estas cadenitas libres en la parte baja para realizarle otro detallito a la base de la canastita. Para la ronda 6, iniciaremos con una cadena y luego realizaremos 40 medios puntos altos. Un medio punto alto por cada punto bajo que tenemos de la ronda anterior. Un medio punto alto, 2, 3 y así continuaré realizando medios puntos altos hasta realizar un total de 40 y entonces le enseño cómo cerrar la ronda. Listos los 40 medios puntos altos, cerraremos la ronda con un punto deslizado justo en el primer medio punto alto. La cadena es solo de subida, no cuenta, ¿ok? Listo. Ahora en la ronda número 7, una cadena de subida. Y acá en esta ronda estaremos repitiendo durante toda la ronda 10 repeticiones en total, 2 medios puntos altos derecho y luego 2 medios puntos altos revés. Tome el punto por enfrente, así. Este sería el primer medio punto alto derecho. El segundo medio punto alto derecho y luego le siguen 2 medios puntos altos revés, que sería tomándolo por detrás. 1 y 2. Repitamos juntos una vez más. 2 medios puntos altos derecho. 1 y 2. Y luego 2 medios puntos altos revés. 1 y 2. Así continúe repitiendo exactamente lo mismo durante toda la ronda. Si le da la sensación de que esta ronda está como muy abierta, está bien. Lo que sucede es que tejemos más sueltitos los medios puntos altos que los puntos bajos. Y pues eso en este caso pues nos resulta bien, ¿ok? Porque así la cestita se ve como que ancha un poquito más hacia arriba. Justo estoy realizando los últimos 2 medios puntos altos revés.
Y para completar la ronda, un puntito deslizado en el primer medio punto alto derecho que realizamos de esta ronda. Estaremos completando esta ronda igual con 40 puntos, ¿ok? Ahora, para la ronda siguiente, que sería la 8, una cadena y luego 40 medios puntos altos tomando normalmente. 1, 2 y así hasta tener 40, toda la ronda. Luego de los 40 medios puntos altos cerremos con un punto deslizado. En la ronda número 9, una cadena. Y esta ronda será muy similar a la número 7, pero en vez de iniciar con 2 medios puntos altos derechos, vamos a hacer lo contrario. Esta ronda 9 la iniciaremos con 2 medios puntos altos revés. 1 y 2. Y luego le siguen 2 medios puntos altos derechos. 1 y 2. Y así continuaremos repitiendo 2 medios puntos altos revés y luego 2 medios puntos altos derechos. Toda la ronda. Esta ronda igual la completaremos con 40 puntos, ¿ok? En total. Y claro que sí, la vamos a cerrar con un puntito deslizado. Y justo estoy realizando ya los 2 medios puntos altos derechos. Y completaremos esta ronda 9 con un puntito deslizado. Listo, en la ronda número 10 vamos a comenzar con una cadena solo a modo de asegurar, ¿ok? Pero esta ronda será puritita de puntos bajos, 40 puntos bajos en total, uno por cada puntito que tenemos de la ronda anterior. Y para completar esta ronda 10, un puntito deslizado. Y precisamente en la ronda 11 nos deslizaremos, toda la ronda. Puntito deslizado en cada punto que tenemos de la ronda anterior. Y así completaremos la última ronda de esta pieza. Y ya que acabe el último punto deslizado, corte la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para cerrar utilizando agujita lanera y que de este modo pues se note menos donde hemos completado la ronda. Nos saltamos un puntito y en el siguiente, tomando de este modo, nada más vamos a formar una cadena encima de ese punto que nos hemos saltado. Usted lo acomoda y listo. De este modo se nota un poquito menos pues donde hemos completado la ronda. Y aquí dentro pues voy a asegurar y esconder todas las hebras que nos hayan quedado para un último detallito. También aquí en la parte baja yo quiero que resalte un poquito más. Así que aquí fue el cambio, ¿verdad? El cierre de rondas. Pues voy a comenzar por acá. Donde usted guste, en el punto que lo desee estará bien. Nada más vamos a extraer una lazada y realizar puntos deslizados, tan solo puntitos deslizados, luego aseguramos esa hebra. Punto deslizado tomando esa cadena, estamos como tejiendo en dirección contraria, ¿ok? Puntito deslizado tomando esa cadenita que nos quedó libre cuando realizamos los puntos bajos revés de ahí abajo. Entonces, puntito deslizado a todo alrededor y ya le muestro aquí donde tal vez a usted se le presente alguna duda. Ya estoy llegando a esta área. Y nada más usted tome todas las cadenas siempre. Aquí tengo esta. Y luego la que sigue es esta que tengo aquí arribita. Y está bien, finalmente se verá bonito. De hecho, es una de las razones por la que estoy realizando, ajustelo bien. Si nota que se le estiró demasiada la cadena, pues la vuelve a hacer. Uno de los motivos también por los que estoy realizando estos puntos deslizados aquí en la base es precisamente también para que se note menos ese detalle en la parte baja. Entonces ahora sí completar hasta terminar todos los puntos deslizados y cerrar. Este es el último punto deslizado, nada más lo voy a realizar y luego voy a retirar hacia detrás. Siento que no se nota tanto, no obstante, si usted lo quiere cerrar como mismo cerramos aquí encima, pues también puede hacerlo, ¿ok? Entonces, estas dos hebritas nada más las voy a asegurar y esconder y tendremos la canastita. Vamos a realizar entonces ese pañito de adentro. Utilizando el hilo color paja, un anillo mágico
Y ya que esté seguro, dentro 8 puntos bajos. Estos puntos bajos no importa si son en V o en X. Está bien si quedan incluso sueltitos, así se siente más suave la mantita. Me refiero a que puede tejer diferente a como teje sus amigurumis, o sea, muy ajustaditos, ¿ok? Así hasta tener 8 puntos bajos. Y listos los 8 puntos bajos, podremos cerrar el anillo. Coloque marcador si lo considera necesario, pues estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 realizaremos 8 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento y continuaremos realizando aumentos hasta completar esta ronda con 16 puntos. Coloquemos marcador y en la ronda número 3 las repeticiones serán de un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento durante toda la ronda. Y esta ronda la completaremos con un total de 24 puntos. Y las siguientes rondas. Acá se las estoy dejando por la única razón de que si ha llegado hasta aquí, ya usted puede seguir esta redacción. Son rondas bien básicas, bien sencillas, pero claro que sí, la última la haremos juntos. Ya yo he terminado la ronda número 6, pausa el vídeo para que las complete todas. Presta atención como este tejido es bien sueltito, tiene un montón de agujeros, pero está bien, pues esto irá en la base, ¿ok? Queremos que sea más bien flexible. Entonces, colocamos marcador y para comenzar esta última ronda 7, primeramente un puntito deslizado, pero luego ya todas las repeticiones serán de 2 cadenas, 1, 2, también sueltitas y un punto deslizado. 2 cadenas, 1, 2 y un puntito deslizado en el siguiente punto. 1, 2 cadenas bien sueltitas, un punto deslizado. Y así, haciendo 2 cadenas y un punto deslizado en el siguiente punto sin saltar ninguno, esto le va a dar volumen y con ello estaremos simulando la paja. Si usted tiene otro detalle que le gustaría hacerle en el borde, pues no pierda oportunidad, deje volar su imaginación, pero aquí yo le doy mi idea. 2 cadenas, un deslizado. Y cuando realice el último punto deslizado, pues corte la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para asegurarla y esconderla y es justo lo que haré en la parte de atrás, así como con esta hebrita del inicio. Y así me ha quedado esta mantita. Y para colocarla en la canasta o en la cesta, como usted guste llamarle, pues usted la acomoda como guste. Yo así lo voy a hacer. Voy a doblar la parte de arriba y la parte de abajo y luego un ladito con el otro. De este modo la voy a colocar en la canasta y luego la voy a abrir. Y así tendremos lista esta canasta para acostar a nuestro niño Jesús, que precisamente es el siguiente tutorial que les compartiré en este canal. Así nos ha quedado esta ternura y bueno, pues ya yo la tengo listo. Así que voy a colocarlo para que usted se lleve una mejor idea y se anime a continuar con el siguiente vídeo. De estar listo, pues nada más le da siguiente o también puede checar en la descripción de este vídeo. Ok, de lo contrario, nada más me espera un poquito que pronto se lo estaré compartiendo. Si le ha gustado este vídeo, pues déjeme saber con su like y en los comentarios, incluso si tiene la más mínima duda, no dude en escribirme y preguntarme que tan pronto como me sea posible yo le estaré respondiendo. Y si aún no se ha suscrito a este canal y realmente le gusta nuestro contenido, pues ¿qué espera? Le animo a que se suscriba y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Mil gracias por ver hasta su final y nos vemos para realizar el Niño Jesús. ¡Chao!